Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, estoy muy contento de grabarte un episodio más de Diosidencias. Hoy tengo una invitada que es originaria de Venezuela, pero actualmente está viviendo en Estados Unidos. Ella es Nazaret y ella nos acompaña el día de hoy en Diosidencias. Hola Nazaret, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, es un gusto saludarte y un gusto saludar a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Para mí es toda una bendición estar presente acá y contarles mi diosidencia. Sé que todos tenemos algún momento en nuestras vidas en que entendemos que la intervención de Dios es innegable, así que es un gusto y un placer contarles. Muchas gracias por aceptar la invitación también. Muchas gracias por tomarte este tiempo para podernos inspirar con tu historia y para compartir esa diosidencia. Así que, amiga, el tiempo es todo tuyo. Cuéntanos esa linda historia. Gracias, Cris. Pues nuevamente les saludo. Espero que si estás escuchando esto te encuentres muy bien. Como ya me presentaron por acá, mi nombre es Nazaret. Todo el mundo me dice Nasa. Tengo 21 años. Recientemente me mudé a los Estados Unidos. Y la verdad, para mí ha sido todo un reto el tema de cambiar de país. Pero lo he relacionado mucho con mi relación con Dios y ya te voy a contar por qué. La verdad, yo me he sentido muy cerca de Jesús desde siempre, debido a que tuve el privilegio y el honor de nacer en una familia cristiana. Mi hogar siempre estuvo muy lleno de linaje. Quiero utilizar esa palabra. Mi papá es pastor, mi mamá es maestra de niños y es evangelista. Mi abuela en este momento está en la gloria de Dios, pero en su momento también fue evangelista. Y me rodeé de todo eso. Yo no fui la niña a la que obligaban a ir a la iglesia, todo lo contrario, yo amaba ir a la iglesia. Amaba levantarme los domingos, ponerme mi mejor vestido con mis mejores zapatos e ir a adorar a Dios. Creo que hice tantas veces la oración de fe en mi vida que ya perdí la cuenta. Y crecí con todo eso y me siento muy privilegiada por eso. Efectivamente, el hecho de que la Biblia lo diga, instruye al niño en su camino, es algo totalmente brutal y real. Yo puedo decirte que ahora, en mi actualidad, con la edad que tengo, estoy viviendo esa palabra. Creciendo dentro de la iglesia, te pasa algo como una epifanía. Algo dentro de ti siempre está cambiando, porque siempre te estás enfrentando a muchos retos. Debido a que las personas de afuera no comprenden muchas cosas en tu vida porque ellos no las han conocido. Yo tenía un grupo de amigos muy selecto y ellos siempre conocieron que mi familia era cristiana y que yo era cristiana. Pero sin embargo siempre venían los señalamientos de ¿por qué tan chiquita te están metiendo a la religión? ¿Por qué ahora que eres un adolescente no quieres asistir a fiestas? ¿No quieres hacer esto? Nunca me vi forzada a eso. Pero mi diosidencia empieza cuando me vuelvo adolescente. Dentro de la iglesia, yo voy a utilizar esta palabra, de pronto suena un poco egocéntrica, yo era muy conocida. A mi mamá la conocían, a mi papá lo conocían, por lo tanto, a mí me conocían. Yo estudié música, me dedicaba al altar en la iglesia. Ese es el puesto con más vista de todas las personas que asisten. Es la primera persona que ves cuando entras y está la gente en el altar adorando a Dios. Tú los ves y los identificas. Esa identificación, esa vista que tienen las personas de ti, esa primera impresión, segunda, tercera, todas las impresiones que se llevan de ti, las van a empezar a acumular. Y también las van a usar para bien y para mal. La verdad, nunca me imaginé que en la iglesia a la que yo asistí, en la iglesia a la que amaba, iban a venir este tipo de pruebas. Al ser adolescente empecé a enfrentar la murmuración,
los chismes, los señalamientos. Y no con eso te digo que mi iglesia fue lo peor, todo lo contrario. La iglesia que me formó es la iglesia a la que amo y a la iglesia a la que honro siempre a donde quiera que voy. Pero la verdad es que dentro de la iglesia recibí mi primera herida. Recibí el primer golpe. Recibí el primer noqueo en mi adolescencia. Y cuando eres un adolescente y tu corazón se rompe, tu espíritu se debilita. Y a pesar de que tú hayas crecido rodeado del amor de Dios y de toda su palabra, te aseguro que en ese momento de tu vida, el enemigo toma un control muy fuerte. Yo, después de atravesar por todo eso, sentía que mi corazón estaba roto. Si alguna vez se te ha roto un cristal, te darás cuenta que hay veces que quedan fragmentos tan pero tan pequeños que son irrecuperables. Yo me sentía de esa manera. Me sentía como ese vaso que ya no tenía partes para volver a armarse. Me decido retirar de la iglesia, me retiro de todos los ministerios en los que servía, pero yo seguía asistiendo. Ahí ocurre mi primera migración. Yo utilizaba la migración como excusa. Yo me voy del país y por eso ya yo no quiero servir en la iglesia, pero la verdad era que yo estaba muy herida. Habían pasado muchas cosas que yo en ningún momento sentí que las merecía. Y creo que de eso también se trata el hecho de que Jesús, de que Dios te está enseñando, de que hay veces que va a haber cosas que tú no te mereces, pero que son importantes para tu crecimiento. En ese momento no lo entendía, ahora lo entiendo. En esa temporada de mi vida me mudo a Colombia y en Colombia fue que empieza mi mayor experiencia con Jesús. Me aparté totalmente de él. Todo lo que conocía había quedado para mí en un pasado muy distante. No con esto quiero decir que Jesús estaba lejos de mí. Si te sientes lejos de Dios, Él no fue el que se movió, fuiste tú. Y yo me había movido. Me había apartado totalmente. Empecé a probar, a conocer, a experimentar las cosas que en el reino de Dios no están permitidas. Con esto te estoy hablando de bebidas, fiestas, sustancias, de todo tipo de cosas. Muy apartada también de lo que mis padres veían, porque mis padres se habían quedado en mi país y yo estaba sola. Y cuando a ti te digan que las amistades influyen en tu vida, créeles, es verdad. Porque si tú te juntas con un flojo, vas a ser el segundo flojo. Si te juntas con una persona que estudia, te aseguro que tus notas van a subir. Y si te juntas con personas que no están cerca de Jesús, tú te vas a alejar. Más cuando tu espíritu está tan débil, debido a que nuestro espíritu absorbe lo que le damos, con lo que lo alimentamos. Y el mío en ese momento no se estaba alimentando de nada. Entonces estaba recibiendo lo que le daban. Y fue en una de esas fiestas, estando sola, muy apartada del grupo con el que andaba, me senté y miré al cielo en medio de todo eso y recuerdo decirle a Dios que sí se acordaba de mí, que por qué todo eso había pasado y por qué había permitido esas cosas. Si yo desde pequeña había tenido un llamado, ¿por qué en la actualidad ese llamado se había anulado? Pero no era que se había anulado, era que había tanto ruido en mi vida que la voz de Dios había sido opacada. Y esa misma noche sentí el abrazo de Dios después de mucho tiempo. Sentí como nuevamente podía volver a la casa de Dios, pero la verdad es que no lo hice. Lo pude a un lado de mi vida, quise imaginar que eso solamente fue un producto de la soledad que sentía. Y mucho tiempo después ocurre mi segunda migración. Buscando algo mucho mejor, decido venir a los Estados Unidos. En el camino para acá, el camino del migrante es bastante duro. Y creo que si Cristo viene en ese momento que tú vienes hacia acá, hacia los Estados Unidos como un migrante, te aseguro que tú te vas con el Señor de todo, que tú te encomiendas. Yo todo el camino me encomendé a Dios y yo le decía a Dios, yo sé que yo he estado lejos, te lo juro, yo te prometo que yo sé, pero por favor ayúdame, por favor ayúdame.
Y en ese camino empezó nuevamente mi comunicación con Dios. Aquí te estoy recortando la historia lo más que pueda, porque quiero que entiendas una cosa, que a pesar de que hay una historia corta, hay un propósito muy largo, un camino que te está llevando a un propósito final. Y este camino para mí ha sido de años. Retomando, cuando venía por el camino, me venía encomendando a Dios, venía muy segura de que Dios me iba a dar la victoria, pero cuando llegué a México empecé a dudar. Empecé a dudar muchísimo y empecé a renegar. Creo que en mis años de estar lejos de Dios, nunca había renegado de Él. No había dicho por qué, no había dicho para qué, no había dicho nada de eso. Simplemente sentía mucha frustración. Pero de renegar, de decir de que esto yo no, nunca me había pasado. Y empecé a renegar de Dios, a decir, yo te serví, hice tantas cosas en mi niñez, en mi juventud, te regalé mi juventud y ahora la voy a perder. Y fue entonces cuando por un video de las redes sociales que hablaba de las promesas, Dios me recuerda que las promesas que Él hace se cumplen, incluso si nosotros no creemos en ellas. Y es algo fuerte porque la Biblia te dice que si no crees no serás salvo. Pero las promesas que Dios te hace, Dios es un Dios tan soberano que las cumple. Y esa noche decido hacer algo que a mí me habían enseñado desde chiquita, pero nunca había puesto en práctica, y es pactar con Dios. Si tú no lo sabías, cuando tú le prometes algo a Dios, debe ser algo que puedas cumplir, algo que tú sientas que a tu alcance podrías concluir. Yo me siento en mi sala y le digo a Dios, le pido perdón por todas las cosas, y yo siento que en ese momento fue la oración más sincera que he hecho en mis 21 años de vida. Puse mi corazón en la mano y le dije, Dios, si tú me permites llegar a mi destino final, al destino que yo me he trazado, que espero que esté en tu voluntad, yo te prometo volver a la iglesia. Y en ese silencio de mi mente sonó el eco, tal vez de las voces del enemigo, que decían, después de tantos años, volver a pisar una iglesia. Pero yo sabía que yo podía cumplirlo. Me costara, me doliera, me afectara, yo podía cumplirlo. Pacto con Él y le digo, voy a volver si me lo permites. Ese día me salió mi cita de aprobación para entrar de manera legal a los Estados Unidos. Y entendí que Dios no se había olvidado de mí, que Dios seguía orando. Crucé acá a los Estados Unidos. Sin olvidar esta promesa, me encuentro con un viejo amigo con el que crecí, y entre nuestra conversación él me dice, oye, te invito a mi iglesia. ¿Coincidencia? No. Una diosidencia definitivamente. Él me dice, te invito a la iglesia. Yo le digo, ok. Me da la dirección y el domingo siguiente a esa conversación decido ir. Y el simple hecho de poner un pie nuevamente en la casa de Dios, me sentí desarmada. Me sentí como cuando regresas a la casa de tu mamá después de mucho tiempo. Hubo familiaridad, hubo emoción. Me sentí amada nuevamente. Entré, estuve en la predicación, estuve en la alabanza y fue perfecto. No hay otra palabra para describir esa sensación. Ese mismo día me invitan a algo que hacen en la iglesia que se llama Community Night o Noche de Comunidad. En esa noche de comunidad, que fue 3 días después, decido asistir por primera vez. Y curiosamente era Yulisa la que estaba haciendo la noche de comunidad ese día, algo que a mi niña cristiana la emocionó mucho, porque quien no creció escuchando, quien dentro de la iglesia no creció escuchando Yulisa, y ella hablaba nuevamente de las promesas y cómo Dios nos sigue cumpliendo a pesar de que no creamos en ellas. Y yo vi ese momento como una respuesta y me conmuevo porque después de tantos años Jesús siguió insistiendo por mí, Dios siguió insistiendo en mí.
Y así sigue insistiendo en tantas personas que aún no se han dado cuenta de todo el amor que hay detrás de cada cosa que te pasa. Porque Dios nos corrige, Dios nos deja que nos alejemos para que aprendamos muchas cosas que efectivamente Él nos quiere enseñar. Entonces, salgo de esa noche de comunidad y aún estando dura le digo: Dios, no te voy a pedir más, pero solamente necesito que me hagas saber qué es lo que debo hacer. Ya yo no tengo una identidad, ya yo no tengo un propósito que seguir porque no conozco nada sobre esta versión de mí. Yo me aparté estando muy pequeña y creé un adolescente muy lejos de Dios, y ahora que estoy más grande, quiero crear una versión que se parezca a ti. Vuelve a llegar el domingo, vuelvo a ir a la iglesia y nos hablan sobre el perfume de alabastro. Esa historia yo la conocía, me la conozco. Pero entonces cuando el predicador habla sobre cuando la mujer viene con este perfume de alto valor y lo rompe y lo derrama sobre Jesús, me hizo recordar a eso que te conté hace unos minutos atrás, sobre el vaso que se rompe y quedan esos fragmentos irrecuperables. Pero hay algo que me impactaba, y era que el perfume cuando se rompía era para liberar todo el potencial que había. Era Dios tratando conmigo de que todo esto que había pasado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, todo este quebranto era para esto. Y ese día, después de muchos años, vuelvo a caer de rodillas y vuelvo a hablar en lenguas. Y recuerdo decirle a Jesús: tengo un corazón roto, pero derramo todo lo que hay dentro de ti, todo lo que hay dentro de Él, a ti. Derramo todo lo que hay dentro de mi corazón ante ti. Yo no puedo sanar este corazón. He entendido en estos años de terquedad que este corazón no lo puedo sanar yo, que necesito que me sanes tú. No tengo más nada, es lo que tengo. Y en ese momento, estando en esa atmósfera, el enemigo me trae al recuerdo las 2 veces que yo atenté contra mi vida. Y viene esa tormenta a mi mente de recordarme: tú no querías vivir, tú no deberías estar aquí, tú tienes que salir, tienes que volver. No hay sanidad, no hay piezas nuevas para este vaso que se rompió. Y se me acerca una persona totalmente desconocida y me abraza y me dice: solo el abrazo de Jesús, solo el abrazo de Jesús puede juntar las piezas. En ese momento miré al cielo y le dije: Dios, yo no quería mi vida. Las 2 veces que estuve de rodillas, lista para acabar con mi vida, yo no quería mi vida. Pero en esas 2 veces hubo interrupciones y yo sabía que eras tú, porque había algo más para mí. Yo no quería mi vida, así que te la entrego a ti, porque me has hecho saber que tú la anhelas. Dios había sido un padre para mí, a pesar de que yo no había sido una hija para Él. Y ese día quise renunciar a todas las cadenas, ya le entregué todas esas cargas. Y es que a veces entendemos por entregar las cargas a Jesús que solo es entregar deudas, solo es entregar dolores de enfermedades. Yo ese día le entregué mis cargas espirituales. Le dije: yo no quiero ser más infeliz. Yo no quiero depender más de lo que me ofrece el mundo. Yo no quiero depender más de lo que dicen de mí. Quiero aprender a depender de ti. Quiero ser tu hija. Siempre que le entregamos nuestro corazón a Jesús, le decimos: escribe mi nombre en el libro de la vida, pero nunca le decimos: quiero ser tu hija. Somos hijos de Dios porque Él nos redimió, pero nunca le decimos a Dios: quiero ser tu hijo. Quiero aprender a amarte como un padre y quiero entenderte completamente. Y nunca lo vamos a hacer, es verdad, pero cuando tú le dices eso a Dios,
cada día te vas a dar cuenta de lo cerca que está Dios. Yo sé que en esta historia, en cada parte de los años que he vivido, hay una intervención de Dios que es innegable. Yo actualmente no puedo negar que la presencia de Dios ha estado conmigo desde el día 1 hasta el día de hoy. Puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová y sé que me va a ayudar todavía más. Me avergonzaba muchísimo de mi testimonio. Me avergonzaba pararme y decirle a alguien, oye, yo intenté acabar con mi vida, porque tenía mucho miedo de las burlas, de que una persona me dijera, pero ¿por qué? A ti no te falta nada. O que simplemente me tomaran como loca. Tenía mucho miedo de dejar en mal el reino de los cielos, porque a pesar de que estuve lejos, yo nunca quise decir que era cristiana, porque sentía que la gente iba a tener una mala impresión del reino de los cielos. Iban a decir, ok, entonces esta, si tiene a Dios, ¿por qué se quiere morir? Si tiene a Dios, ¿por qué tiene que ir a una fiesta para poderse sentir bien? Si tiene a Dios, ¿por qué tiene que meterse cosas al cuerpo? Actualmente entiendo que estas historias son para impactar, para que tú entiendas, para que las personas que te rodean entiendan que Dios nunca está lejos, aun cuando tu situación te aleja de Él. Son para que las personas que te rodean entiendan que tú eres un testimonio y eres la evidencia de que Jesús puede sanar hasta el corazón más roto. El ser parte de un hogar cristiano no me hizo exenta de las pruebas. El ser parte del altar no me hizo exenta de sufrir las consecuencias de mis actos. Pero el ser parte de Jesús me dio redención, me dio perdón y me dio sanidad. Y con eso no te hablo de sanidad física, te hablo de sanidad espiritual. Porque las heridas del espíritu son las más difíciles de tratar, esas que te llevan al remordimiento, te llevan al dolor, te llevan a la frustración, te llevan al reniego. Y esas heridas solo las sana Dios. Averly Morillo en una de sus canciones dice, hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios, y es verdad. Tus situaciones más profundas, esas que sientes que no le puedes contar a nadie, solo las entiende Dios, porque Él ya las vio. Él ya lo sabía. La palabra de Dios dice que antes de que tú existieras, en los días que vendrán ya Dios estaba ahí. Él ya había contado todas tus lágrimas y las había juntado en un frasco y las ha guardado como una evidencia. El hecho de que mis padres fueran pastores, el hecho de que mi madre fuera evangelista, solo sembró una herencia en mí, y esa herencia fue la que me hizo volver a casa. Yo en mis redes sociales tengo como soy la lisiada que se sentó a la mesa y Jesús le dijo bienvenida, porque yo siempre supe de dónde era, solo que había perdido mi identidad. Yo era esa oveja que se fue. De las 99 que se quedaron esperando por mí, Jesús fue personalmente a buscarme. Y entre toda esa búsqueda que demoró años, ahí estaba yo. En el fondo, en todas esas fiestas, en todas esas reuniones, yo anhelaba volver a la iglesia, pero no quería darle la razón. Quería ignorar el hecho de que yo sabía que pertenecía a ese lugar. Siento que hoy que estoy hablando acá, la palabra diosidencias identifica muchos puntos en nuestra vida, porque nunca es coincidencia de que algo te pase. Siempre es el plan de Dios. Y ya para terminar esta historia, recuerdo que en esos tiempos que estuve muy lejos, volví a mi país a visitar a mi mamá y había una actividad de niños donde ella era maestra y me invitaron a ir. Me daba vergüenza que me vieran porque, mis redes sociales estaban inundadas de fotos y videos y cosas. Yo tenía perforaciones y tenía miedo, vergüenza que me vieran. Pero decidí ir. Y cuando me planto allá, hay una hermana que era de Colombia, o es de Colombia. Ella está allá, ella era la directora de esta organización, de este evento. Ella no me conocía, yo no la conocía, nunca la había visto.
Cuando llegamos a la actividad, yo estoy muy aparte porque ellos están orando y haciendo sus cosas y yo estoy por allá. Y ella se me acerca y me dice, ¿tú sabes tomar fotos? Y yo le dije, sí, claro, puedo ayudarte si quieres. Y ella me dice, cuando te veo, en tu sonrisa, veo Jesús. Y yo me sorprendí muchísimo. Y yo le dije, ¿en serio? Ella me dice, sí, ¿de dónde eres? ¿Estás acá en la iglesia? Y yo le dije, no, disculpa, yo soy la hija de nuestra hermana Irian. Yo solamente estoy de visita y no pertenezco a la iglesia. Ella me dice, qué raro, porque te aseguraría que cuando te vi a Jesús. Esas palabras se sembraron tanto dentro de mí que yo creo que por esa razón nunca hubo una llenura completa. Yo nunca me sentí completamente parte del mundo. Y es que las cosas del mundo nunca van a llenar un corazón que fue creado para el cielo. Jamás. Y esas palabras las recuerdo hasta el día de hoy. Y como un dato curioso, esa hermana le volvió a escribir a mi mamá tiempo después, preguntarle por mí. Y mi mamá le dijo que yo había migrado nuevamente a los Estados Unidos. A lo que ella dijo, espero que el propósito de Dios se haya cumplido o se esté cumpliendo en su vida. En ese momento yo estaba buscando el propósito. Y después de haber pasado por todo esto y de haber tenido la oportunidad de volver a la casa de Dios, tomé la decisión de empezar a hacer videos. Videos para compartir el amor de Dios. No me había atrevido a compartir mi testimonio porque la verdad dije, no tengo tantos seguidores, no me van a escuchar. Pero se me presentó esta oportunidad de hablar en este podcast y ahora que estoy aquí, quiero decirte, toma la iniciativa de hablar de Jesús. Estoy seguro que algo que a ti te ha pasado a otra persona le está pasando y eso va a cambiar su día. Y si no quieres contar tu historia, solamente toma tu Biblia y cuenta de Jesús. Hablar de Jesús en esta generación es algo muy importante, porque esta generación está muy enfocada en el impresionismo, en lo que son, en cómo se ven, en cómo se presentan a la sociedad, y Jesús no ve eso, Jesús ve nuestros corazones. Esta generación está muy herida. Esta generación enfrenta ansiedad y enfrenta depresión, y el único que puede sanar eso a profundidad es Jesús. Por eso decidí tomar mis redes sociales para hablar de Jesús. Anteriormente mis redes sociales estaban llenas de videos, de libros, de cualquier cosa que yo pudiera hacer en mi vida cotidiana y que yo sentía que no aportaban nada al fin y al cabo a la sociedad. Pero ahora que tengo la oportunidad de crear un impacto digital, quiero impactar con Jesús. Y sobre todo quiero que entendamos como jóvenes que no hay marca de pecado tan grande que no pueda ser sanada por Jesús. La marca de la gracia, la marca de Jesús es más grande que la del pecado. La herencia más grande que tenemos es Jesús. Y si en tu vida sí está bien, si tus padres no te presentaron a Jesús o tus abuelos no te presentaron a Jesús, como en mi caso, no pasa nada, te lo estamos presentando ahora. Nunca es tarde para conocerle. Me he apartado de la música por esta situación, pero voy a volver, porque al final de cuentas, volver o entrar como nuevos, somos bienvenidos, somos amados, somos redimidos todos los días. Y sé que esta historia de pronto fue un poquitito larga, pero espero que si estás pasando por algo así, esto te sirva de algo. Esto es toda mi diosidencia. Gracias, Nasa. Muchas gracias por compartir tu historia y por darnos esa primicia de poder escuchar tu testimonio. Es difícil, como dices, a veces compartir ese tipo de cosas porque pues recibimos muchos prejuicios y cosas de que, bueno, ¿cómo puedes hablar de algo que pasó hace mucho tiempo o de alguien que no conoces? Pero sí, como dices, estamos viviendo en una generación en la que tenemos más que lo que tuvieron nuestros papás, tecnología, cosas, accesibilidad, etcétera, pero estamos más vacíos y más necesitados de amor y de encontrar ese propósito, y pues sabemos que lo que estamos buscando está más cerca de lo que imaginamos, pero no le damos la oportunidad que es poder conocer a Dios y a Jesús, porque pues es el único que puede llenar ese vacío
que ni la psicología, ni la ciencia, ni nada va a poder llenar. El mundo es muy complicado en esos momentos y creo que eso es algo muy importante que compartir. Qué bueno que estás dando este paso, tomando la oportunidad, y como dices, muchas veces nuestra misma familia espiritual es la que hace que nos apartemos de poder seguir pues buscando lo que es a Dios, ¿no? Muchos me dicen, ¿por qué vas a la iglesia? Hay puros santos, pero realmente es como una vez leí, al gimnasio no va solamente gente que está fit, que está bien marcada y musculosa, también va gente que quiere pues volverse así, ¿no? Y es lo mismo en la iglesia. Y muchas veces debemos dejar los prejuicios o las reglas humanas y enfocarnos en cómo trataba Jesús a los demás y cómo su vida cumplió un propósito de servicio en cada cosa que hacía, ¿no? Me gustó mucho tu historia, gracias por compartirla. Hay muchas cosas que destacar, muchas diosidencias, y sin duda, si Dios te tiene aún con vida, es porque tiene un gran propósito para ti. Si te ha salvado esas 2 ocasiones, si te ha llevado y te ha cuidado en todo lo que has pasado, porque emigrar, pasar las fronteras y hacer todo ese tipo de cosas son cosas muy peligrosas. Y si Dios te ha cuidado en esos momentos difíciles, es porque Él tiene un propósito y porque eres muy especial para Él. Como dices, eres esa oveja perdida y dejó las 99 por irte a buscar. Y así como lo hizo con NASA, yo sé que lo va a hacer contigo que nos estás escuchando. Y no sé, NASA, si para ir terminando quieras compartir alguna frase o algo que nos quedemos con este episodio. Claro que sí. Pues quiero muy cortamente darte 3 cositas que es importante que sepas. Número 1, y que ha sido el mantra de mi vida, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La marca del pecado que haya en tu vida no es más grande que la marca de la gracia que Dios puso sobre ti. El suicidio nunca es la solución, ni renunciar a las cosas que amas tampoco. Créeme que en esos momentos entiendo totalmente la desesperación y el dolor, pero te aseguro que al menos hay una persona que se interesa por ti, que ora por ti, y que detrás de todo eso hay un Dios todopoderoso que está esperando que le entregues eso que te duele. Si necesitas un abrazo, búscalo. Si necesitas una palabra, búscalo. Desde mi opinión, que he emigrado ya 2 veces y he estado lejos de la persona que más me ama en la tierra, que es mi madre, me he refugiado en Jesús. Te invito a que lo hagas. Y sobre todo, que recuerdes que detrás de ti hay un propósito y todos los días estás caminando hacia Él. Todos los días, a pesar de que te presentes como un hijo ausente, Dios es un Padre presente y está contigo hasta el fin del mundo. Y quiero dejarte como reflexión que toda herida, toda tristeza, todo dolor que hay en ti, Dios lo puede cambiar a lo contrario. Dios puede darte todo eso que quieres, todo eso que anhelas, si está dentro de su perfecta voluntad. Y si la quieres conocer, tienes que conocerlo a Él. Definitivamente, por más que nos sintamos que no merecemos la gracia y el perdón, es cuando más la necesitamos. Y eso es lo que dijo Chris, disculpa que te interrumpa, es que si hoy no te sientes digno de venir a la presencia de Dios, estás en lo correcto, no eres digno, pero Dios te hizo digno y te hizo merecedor de la gracia de Dios, y eso es algo que tienes que recordar todo el tiempo, que en la actualidad no tienes que purificarte como nuestros antepasados en la Biblia para venir a la presencia de Dios. En este momento, sea lo que sea que estés haciendo, te puedes encomendar y darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Sí, me gusta eso que compartes y totalmente de acuerdo. Ahorita es un momento, después de terminar de escuchar este podcast, puedes tomar esas preocupaciones, esos problemas, esas necesidades y externárselas a Dios. No necesitas ir a un lugar específico, a un templo o algo. Dios está a tu lado, te está escuchando y Él sabe lo que estás necesitando en este preciso momento. Esos problemas que vemos imposibles, para Dios siempre son posibles, y las diosidencias están a la vuelta de lo que menos te imaginas. Estás muy cerca porque Dios te ama, y Él, si te tiene con vida y te ha traído a escuchar este episodio, es porque tenía un propósito para tu vida y recordarte que Él está al control. Y muchas gracias por escuchar este podcast, gracias por seguirnos,
me encantaría invitarte a que nos dejes tu calificación. Eso es muy importante para que Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y las plataformas que lo tienen nos ayuden a recomendarlo a más personas cuando tienen esa necesidad de escuchar un mensaje de esperanza. Califícanos, compártelo con tus amigos, con tu familia, y si quieres grabar tu historia, escríbeme a diosidencias.podcast en Instagram o al Facebook o al TikTok, y con mucho gusto podemos agendar tu historia para poder compartir tu diosidencia y esta historia de vida que sin duda sé que va a ser de bendición para otras personas. Nazaret, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Chris, por invitarme. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Espero que Dios te continúe bendiciendo siempre. A ti que nos escuchas, a ti, Chris, a tu familia, un abrazo inmenso en la distancia. Muchas gracias. Y pues no queda más que mandarte también ese abrazo de vuelta, amiga. Mucho éxito en regresar a la música. Te invito a que retomes eso que te hace feliz también y que te llena, y que pongas esos talentos pues al servicio de Dios. También sé que Dios va a cumplir un gran propósito en tu vida, así que no dejes de buscarlo. Y cuando te sientas triste y en esos momentos de dificultad, porque nunca van a dejar de pasar esas dudas y esos sentimientos, regresa a escuchar tu episodio o regresa a buscarle y aférrate a Él, porque sabes que Él está al control, y si ya lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer en el futuro. Te mando un abrazo y nos vemos. Chao. Te mando un abrazo. Chao. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.